En realidad, los musulmanes no sabían quiénes eran. Pensaron que se trataba de otro lote de bizantinos que venían como de costumbre a causar molestias y luchar en las fronteras. No tenían ni idea de que había este extraordinario brote de fervor religioso y fanatismo que les llegaba de Europa occidental, ni de que la meta de este grupo fuera Jerusalén. Fue una pesadilla histórica de días de incomprensible horror. Muy pocos de ellos tan nefastos como el 15 de julio de 1099 en que los cruzados entraron en Jerusalén. La masacre debió de ser terrible. La población huyendo, presa del terror. Tuvo que ser horroroso. Esto es parte de una carta de los cruzados para el Papa. Si su santidad desea conocer el destino de los enemigos que encontramos en la ciudad, sabed esto. Nuestros hombres cabalgaron con las patas de sus caballos hundidas hasta las rodillas en sangre sarracena. Cuando vislumbraron la ciudad sagrada, estaban en un estado de exaltación. Tal vez fue por eso que cuando penetraron por las puertas de la ciudad, estaban ardiendo de celo fanático, lo que originó aquella terrible masacre en el nombre de la cristiandad. Desde el justificable punto de vista musulmán, esto cubrió de oprobio a los cristianos. Ni siquiera los cristianos obtuvieron misericordia. En la iglesia del Santo Sepulcro fueron masacrados docenas de fieles procedentes de sectas orientales. Para los cruzados, no eran más que extranjeros. Las crónicas cristianas registran la carnicería. Los sarracenos que continuaban vivos arrastraron fuera a los muertos y los pusieron en enormes filas. Nunca se había visto ni oído de una matanza semejante de paganos. Las piras que hicieron se asemejaban a pirámides. Su llegada horrorizó al mundo musulmán. Se conservan un número de lamentaciones extremadamente conmovedoras en poesía que datan de ese periodo. Los poetas árabes de aquel tiempo hablan de los sentimientos de terror y angustia que los cruzados, o los francos como eran llamados por fuentes árabes, causaron a la población local. Las mujeres viejas y jóvenes se encerraron en sus casas temblando de miedo. Las imágenes describen la violación de su tierra y las terribles crueldades que hicieron estos bárbaros infieles cuando llegaron a la tierra sagrada. Hemos mezclado la sangre con las lágrimas, y en nosotros no hay sitio para la piedad. Derramar lágrimas es la peor arma del hombre cuando las espadas remueven las brasas de la guerra. Cuando la sangre ha sido derramada. Cuando dulces niñas han de esconder avergonzadas sus encantadoras caras entre sus manos. La primera cruzada había terminado. De los 100.000 hombres que comenzaron la campaña, la mayoría regresaría eventualmente a Europa, habiendo visto muy poco de la vida musulmana. El trabajo de ocupar Jerusalén y sus alrededores recayó en los 20.000 hombres que se quedaron indefinidamente. Para asegurar la ocupación, los intrusos hicieron aquí lo que habían hecho en Europa. Construyeron castillos. Los cruzados construyeron los mejores castillos que se habían visto en Oriente Medio. La prueba de esto es que todavía continúan allí.
Cuando todo lo demás puede haberse desmoronado, los castillos de los cruzados dan testimonio de su presencia. Krak de Chevalier, en Siria, es el mejor ejemplo de castillo cruzado. Es muy grande, es fuerte, es impenetrable. Es el vivo ejemplo de por qué un castillo cruzado no podía tomarse por asedio. Desde aquí se puede vislumbrar el terreno por kilómetros y kilómetros a la redonda. Los otros castillos estaban a una distancia que hacía posible la comunicación por medio del fuego y las señales de humo. Tiene todos los requerimientos de un buen castillo medieval, con almenas, torres y lugares por donde verter aceite hirviendo y otros líquidos sobre el enemigo. Pero ¿cómo era la vida en el interior del castillo? No era regocijo y festividad, era temor constante. Tenían que vigilar por si alguien trataba de excavar los cimientos del muro o de arrimar escaleras para trepar. La gente del exterior, la población local, les era hostil, así que tenían que vigilar sus movimientos continuamente. Era un lugar aterrador. Los cruzados hacían tratados y los rompían, amenazando a los comerciantes que pasaban cerca de sus castillos. Asaltando caravanas, los cruzados aprendieron un lujoso estilo de vida desconocido en Europa. En un sentido material, lo que se podía encontrar en Oriente Medio deslumbró a los cruzados, y al regresar llevaron muchas de estas cosas con ellos. Artesanía en metal, textiles y seda. Jamás habían visto semejantes cosas en tal cantidad. Era la buena vida. Regresaron a Europa con muchas de estas cosas como recuerdo. De hecho, en Oriente Medio se desarrolló una industria de fabricación de souvenirs para abastecer a los cruzados. Es quizá un prejuicio occidental el imaginar que los cruzados fueron una fuerza decisiva en los acontecimientos mundiales, devastadora para la cultura y el comercio islámicos. En realidad, mientras los cruzados se hacían fuertes en sus castillos, el Islam prosperaba y extendía su influencia. El mensaje de Mahoma se dejaba oír tan claro y tan fuerte como siempre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha. Las mezquitas formaban ahora parte de todos los horizontes. Se daba la bienvenida a los comerciantes y se hacían escuelas y hospitales. A través de la arquitectura, la literatura y la música islámicas, estaba emergiendo una vibrante cultura en celebración de una fe singular. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر La fe había puesto en marcha un imperio que ahora se estaba viendo enriquecido por la cultura. Pero en definitiva, el comercio era el mayor factor unificador. Para los musulmanes, el comercio, como la ciencia, traían consigo la innovación. Los negocios fueron agilizados por un concepto revolucionario denominado shak, un cheque que podía ser escrito en España y cobrado en la India. Al escribir un cheque, presupone que hay alguien que se compromete a pagarlo y alguien que eventualmente lo cobra. De modo que si se tiene dinero o das un dinero en un sitio, se puede tener acceso a ese dinero en cualquier otra parte, lo que implica la existencia de algún tipo de banco central u organización central que maneja el dinero. Esto se traducía en libertad para viajar.
Libera el comercio porque uno no tiene por qué transportar el dinero desde Samarcanda de vuelta a Córdoba y repetir el proceso al año siguiente. De modo que uno puede basarlo todo en confianza y fe. Los musulmanes llegaron a ser los grandes comerciantes de la Edad Media.